Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Boston, una tarde de otoño. El viento helado barría las avenidas, haciendo bailar las hojas muertas entre los pies apresurados de los transeúntes. Michael Carter caminaba rápido, con el cuello de la camisa levantado, los bolsillos vacíos y la cabeza llena de deudas. Solía usar relojes caros, conducir un BMW y hablar de inversiones en Wall Street. Hoy llevaba un traje de segunda mano demasiado grande y vivía en un monoambiente donde la calefacción ya no funcionaba. El cambio de fortuna había sido brutal. Un error de cálculo, un cliente perdido, un mercado en colapso y todo lo que había construido se derrumbó. Su ambición no había desaparecido, pero había cambiado de color, se había vuelto desesperada. Esa noche, se encontró con su viejo amigo Robert Jenkins, un abogado, en un discreto bar cerca del puerto. Robert lo observó durante un largo rato antes de hablar. «Te ves terrible, Mike. Parece que hubieras envejecido 10 años en 6 meses». Michael suspiró, con los dedos apretados alrededor de su vaso vacío. «Si no encuentro $100.000 en 2 semanas, lo perderé todo». Robert permaneció en silencio por un momento y luego, en voz más baja, dijo: «Podría haber una solución. Una bastante inusual». Michael levantó una ceja. «Te escucho». El abogado sacó una camisa de cuero marrón y la colocó sobre la mesa. En el interior, una carpeta marcada: Whitaker, Margaret, contrato de tutela y sucesión anticipada. Es una mujer mayor, muy rica y sin herederos. Busca a alguien de confianza que la acompañe legalmente. Michael frunció el ceño. ¿Te refieres a una boda? Robert asintió suavemente. Un matrimonio civil simbólico. Quiere dejar sus bienes a alguien de confianza. Ha vivido sola desde la muerte de su esposo. A cambio de tu nombre, recibirás la mitad de su patrimonio tras su fallecimiento. Michael rió nervioso. ¿Es broma? ¿Quieres que me case con una anciana por su dinero? No solo por eso, respondió Robert con calma. Quiere compañía. Alguien honesto, que no la trate como una carga. Te eligió por recomendación. ¿Recomendación? ¿De quién? Del notario. Tienes fama de hombre inteligente y desesperado. Se hizo el silencio. Michael dudó. Pensó en sus deudas, sus sueños destrozados, su madre enferma a quien ya no podía ayudar. Estaba avergonzado. Pero la vergüenza no pagaba las cuentas. Luego, en voz baja, casi culpable, preguntó: ¿Qué edad tiene ella? 81 años. ¿Y ella está bien de salud? Digamos que todavía está en pie. Una sonrisa cínica cruzó el rostro de Michael. De repente se sintió como un jugador que acaba de encontrar la carta ganadora. Al día siguiente, se presentó en Whitaker Manor, una gran casa victoriana de ladrillo rojo situada en una colina con vistas al mar. Las cortinas de terciopelo, los retratos antiguos, los candelabros, todo exudaba la nobleza de otro siglo. La puerta se abrió lentamente. Apareció una mujer mayor, erguida a pesar de su fragilidad. Sus ojos azul grisáceo, llenos de lucidez, lo miraban como si pudieran leer a través de él. ¿Eres Michael Carter?, preguntó en voz baja. Sí, señora. Ella asintió. Pase. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. Margaret Whitaker lo invitó a sentarse en la sala de estar, cerca de un fuego crepitante. Ella sirvió un poco de té, tomó un sorbo y luego dijo: Señor Carter, sé lo que piensa la gente. Que una anciana rica se case con un joven es ridículo. Pero no busco el amor. Busco a alguien que no me abandone antes del fin. Michael permaneció en silencio. Ella continuó: Recibirás todo lo que poseo al morir. Mis casas, mis cuentas, mis tierras. A cambio, me ofreces tu presencia, tu tiempo, tu respeto.
Y, un nombre. Hizo una pausa y luego añadió con una leve sonrisa. ¿Crees que podrías fingir que amas a una anciana durante unos años? Michael sintió que se le cerraba la garganta. Sabía que esta declaración era una provocación. Pero él respondió sin dudarlo. Sí, señora. Puedo. Margaret lo observó durante un largo rato y luego asintió lentamente con la cabeza. Muy bien. Mañana iremos a firmar a mi notario. Cuando abandonó la mansión aquella tarde, el viento había amainado. Observó las luces de la ciudad a lo lejos, con el corazón palpitando con fuerza. Acababa de vender una parte de su alma y lo sabía. Pero lo que no sabía era que esta mujer le devolvería todo lo que había perdido, dignidad, bondad y una lección que ninguna cantidad de dinero podría comprar. A la mañana siguiente, un cielo gris cubrió Boston con una niebla fría. Michael Carter se miró una última vez en el espejo agrietado de su estudio. Su traje negro, aunque planchado, empezaba a mostrar signos de desgaste. Él respiró profundamente. Hoy firmaba el contrato que cambiaría su vida. El taxi lo dejó frente a la mansión Whitaker, situada en Beacon Hill. La casa parecía de otra época, paredes de ladrillo oscuro, contraventanas de madera tallada y un jardín repleto de rosas silvestres. Cada detalle respiraba riqueza pasada, pero también soledad. Una criada anciana abrió la puerta. La señora Whitaker lo está esperando, señor Carter. Michael entró, su mirada atraída por la luz dorada que caía a través de las vidrieras. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies, como si la casa misma estuviera juzgando cada uno de sus movimientos. En la sala principal lo esperaba Margaret Whitaker, vestida con un traje gris perla. Su rostro arrugado tenía una expresión pacífica, casi irónica. Hola, Michael, dijo con calma. Ya viniste. Lo prometí, respondió. Eso es raro hoy en día. Cumple tu promesa hasta el final y todo estará bien. El notario, el señor Reynolds, entró a su vez, colocó una pila de papeles sobre la mesa de café y comenzó a leer el contrato. Las cláusulas eran simples. Margaret le permitió utilizar la casa, una cuenta personal para sus gastos y, tras su muerte, toda su herencia. A cambio, él viviría con ella, la acompañaría a sus citas y garantizaría su seguridad. Todo parecía demasiado perfecto para ser verdad. Cuando llegó el momento de firmar, Michael sintió un escalofrío que lo recorrió. Margaret mojó tranquilamente su pluma en la tinta. Sabe, señor Carter, el dinero siempre tiene dos caras. Una atrae, la otra destruye. Michael forzó una sonrisa. Supongo que todo depende de lo que hagas con ello. Sí, respondió ella con la mirada penetrante. Y lo que uno está dispuesto a perder para tenerlo. Ellos firmaron. Unos minutos después, eran oficialmente marido y mujer, un matrimonio sin amor, sin beso, sin promesa de futuro. Solo un pacto entre la juventud impaciente y la vejez lúcida. Los días siguientes fueron extraños. Michael se instaló en un ala de la casa. Margaret le dio una llave, un horario y algunas reglas simples. Nada de invitados, nada de alcohol en la sala y nada de mentiras. La verdad siempre sale a la luz, como la madera en el agua. Pasó sus primeros días explorando la casa. Cada habitación parecía contar una historia. Un reloj que se ha detenido durante años. Retratos antiguos de hombres uniformados. Montones de cartas cuidadosamente ordenadas en cajas de hierro. En la biblioteca descubrió una multitud de libros, filosofía, poesía, diarios de guerra. En un estante, una foto llamó su atención, Margaret, joven, rodeada de niños. Detrás, una inscripción, mis alumnos, mis tesoros. Frunció el ceño. Estos niños parecían pobres y mal vestidos. ¿Entonces ella había sido maestra de escuela? No tenía idea. Aquella noche, durante la cena, se atrevió a plantear la pregunta. ¿Eras profesor? Margaret levantó la vista de su plato, sorprendida por su interés. Sí.
Durante 40 años. En barrios donde nadie quería enseñar. Hizo una pausa y luego añadió. Aprendí que los niños con hambre no retienen las lecciones. Así que les di de comer antes de enseñarles a leer. Michael permaneció en silencio. No esperaba esa respuesta. Intentó cambiar de tema, pero Margaret continuó. Dime, Michael, ¿qué te gusta hacer? Dudó. Ganar. Triunfar. Ella asintió con la cabeza, sin juzgar. Interesante. ¿Y si ya no puedes ganar? ¿Quién eres entonces? La pregunta quedó sin respuesta. Él no sabía qué decir. A medida que pasaban los días, Michael observaba a Margaret con curiosidad. Ella vivía sencillamente, levantarse a las 6, leer el periódico, pasear por el jardín, tomar el té a las 4. Sin ostentación, sin lujos innecesarios. Ella donaba cheques a organizaciones benéficas locales cada semana. Cuando él le preguntó por qué, ella respondió con una sonrisa tranquila. Porque no necesito tanto. Y porque otros no tienen nada. Mientras tanto, Michael pasaba las tardes recalculando sus planes. Ya imaginaba las inversiones que haría una vez que recibiera la herencia, una casa en Miami, un auto deportivo, un nuevo comienzo. Pero cada vez que veía a Margaret cruzar la terraza con su bastón, su corazón se hundía ligeramente, sin saber por qué. Una noche, mientras cenaban, la conversación giró hacia la muerte. ¿No tienes miedo?, preguntó casi involuntariamente. ¿Qué? Morir solo. Margaret sonrió suavemente. Nunca mueres realmente solo, Michael. Mueres rodeado de lo que has hecho. Algunos mueren rodeados de arrepentimientos, otros de recuerdos. Es cuestión de elección. Esas palabras lo tocaron profundamente. Esta mujer, a quien él creía ingenua, parecía leer a través de él, comprendiendo sus motivaciones ocultas sin condenarlas jamás. Y cuanto más tiempo pasaba, más quería comprenderla. Una mañana, la encontró en el jardín, regando las flores bajo el sol. Ella se giró hacia él, con una sonrisa serena en sus labios. Sabes, Michael, a menudo pensamos que los jóvenes tienen todo el tiempo del mundo. Pero a veces, son las generaciones mayores las que mejor saben aprovecharlo. Él no respondió. Pero por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en el dinero. Esa noche, acostado en su habitación, Michael miraba fijamente el techo. Había firmado este contrato para enriquecerse. Pero la casa Whitaker pareció borrar gradualmente su cinismo, piedra a piedra, como un mar puliendo las rocas. Y sin saberlo aún, acababa de dar el primer paso en su transformación. La casa ya no era solo un lugar de espera improvisado. Era un espejo. Y ese espejo, poco a poco, le mostró un rostro que ya no reconocía. La mansión Westmore se alzaba en la cima de una colina, tan majestuosa como intimidante. Al llegar allí por primera vez, Ethan sintió una mezcla de fascinación y temor. Todo allí emanaba el viejo mundo, los retratos ancestrales colgados en las paredes parecían seguirlo con la mirada, los muebles de caoba desprendían un olor a cera y polvo, y cada paso sobre el suelo de parqué hacía crujir el silencio. La señora Eleanor Westmore, ahora Eleanor Carter, lo esperaba en el gran salón. Llevaba un vestido azul medianoche y un collar de perlas de singular elegancia. Sus penetrantes ojos verdes delataban una inteligencia aguda. Ethan, acércate. Pareces incómodo. ¿Ya te arrepientes de nuestro matrimonio?, ella preguntó con voz suave pero firme. No, señora. O sea, no, Eleanor. Es que, estoy impresionada con todo esto. ¿Impresionado, o asustado? Quizás un poco de ambas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de plata. Sabes, Ethan, la gente cree que el matrimonio es un contrato de sentimientos. En nuestro caso, es un contrato de verdades. Si me respetas, te sorprenderá lo que encontrarás aquí. Esa frase quedó grabada en su mente.
Esa noche, cenaron solos, atendidos por una silenciosa ama de llaves. Eleanor habló poco de sí misma, pero sí mucho de la vida, el poder y, sobre todo, del valor de la lealtad. Ethan, en cambio, fingió escuchar. En su mente, solo resonaba un objetivo, esperar la firma del testamento y la herencia. Pero en los días siguientes algo cambió. Todas las mañanas la veía en el jardín, alimentando a los pájaros con infinita dulzura. Una noche, la sorprendió al piano, tocando una melodía melancólica que le trajo un recuerdo de infancia, el de su abuela cantándole cuando perdió a sus padres. Esta mujer, a quien inicialmente había percibido como una anciana fría y calculadora, parecía llevar un peso inmenso, una carga invisible. Y cuanto más la observaba, más sentía crecer en él una especie de respeto, mezclado con una dolorosa curiosidad. Una tarde, mientras paseaba por la biblioteca, encontró el retrato de un joven uniformado. En el reverso, una inscripción. Para, siempre, tu hijo, Henry. Le preguntó a la ama de llaves, Marta. ¿Quién es este hombre? Ella bajó los ojos. El hijo de la señora. Murió en 1999, en un accidente aéreo. Nunca lo superó. Ethan sintió un escalofrío. Entonces comprendió por qué Eleanor siempre tenía esa mirada perdida hacia el cielo, porque su risa a veces sonaba falsa. Esta mujer no solo era rica, también estaba sola. La noche siguiente, durante la cena, se atrevió a hacerle la pregunta. Leonor, tu hijo, ese era Henry, ¿no? Siguió un largo silencio. Ella dejó el tenedor. Sí. Henry lo era todo para mí. Y me recuerdas un poco a él, Ethan. No por tu ambición, sino por lo que escondes tras tus ojos. Él quiso protestar, pero ella añadió. No lo niegues. Viniste aquí por algo. Quizás por dinero. Quizás para escapar de algo. Pero ya verás, esta mansión tiene sus propias lecciones. Y por primera vez, Ethan sintió un miedo extraño. No el miedo a ser descubierto, sino el miedo a tener que enfrentarse a quien era realmente. Pasaron las semanas, y la mansión, antes silenciosa, ahora parecía susurrarle a Ethan secretos que nunca quiso oír. Cada habitación tenía su historia, cada rincón parecía observarlo. Leonor, por su parte, se mantuvo misteriosa, a veces cariñosa, a veces distante. Le ofrecía pequeños regalos, gestos de bondad, pero siempre acompañados de frases enigmáticas. Lo que buscas aquí no se puede comprar. Algunos legados solo se transmiten a quienes son dignos. Ethan intentaba comprender. Sabía que la abogada de la familia, Grace Holloway, llegaría pronto para ultimar los trámites de la herencia de Westmore. Esperaba ese día con ansias. Pero una mañana, escuchó una conversación entre Eleanor y Grace en la oficina, con la puerta entreabierta. El testamento es confidencial, Grace. Él aún no está listo para saberlo. ¿Estás segura, Eleanor? Podrías armar un escándalo si se entera por cualquier otro medio. Que aprenda de la vida. Este chico no necesita dinero, necesita una razón. Ethan dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿No estás listo para saber? ¿Necesitas una razón? ¿Qué estaba escondiendo? Esa noche, entró sigilosamente en la oficina. Ahora conocía los pasos del ama de llaves, las horas en que Eleanor dormía. Rebuscó en los cajones y encontró una llave de plata grabada con un extraño símbolo, un lirio negro. Recordó haber visto ese símbolo en una puerta del pasillo del tercer piso, que siempre estaba cerrada. Impulsado por la curiosidad, subió las escaleras en silencio, cada escalón crujiendo bajo sus pies. Introdujo la llave. La cerradura cedió. Dentro, la habitación era un santuario congelado en el tiempo. Fotos del hijo desaparecido, Henry, cubrían las paredes. Sobre el escritorio, un cuaderno de cuero con las iniciales, HW. Ethan abrió las primeras páginas. Leyó. Mi madre siempre me decía que amar es dar sin esperar nada a cambio.
Pero a veces me pregunto si espera demasiado de mí. Si alguna vez alguien más entra en su vida, espero que la vea no como una anciana, sino como la guardiana de un corazón roto. Las palabras le traspasaron el alma. Este hijo había escrito esto antes de morir. Y hablaba de sí mismo, como si el destino hubiera querido que leyera estas líneas. Continuó pasando las páginas hasta que encontró un sobresellado, dirigido al que viene después de mí. Con manos temblorosas, lo abrió. Si estás leyendo esto, significa que mi madre ha decidido darte una oportunidad. Pero ten cuidado, no todo lo que te ofrece es real. Esta mansión es una prueba. ¿Quieres saber si vales más de lo que dices? Si viniste por el dinero, lo perderás todo. Si llegaste a comprender, encontrarás más de lo que esperas. Ethan permaneció congelado. Todo tenía sentido. Leonor no buscaba marido, buscaba un heredero moral. Un hombre capaz de soportar el peso de su fortuna sin ser corrompido. Al día siguiente, durante el desayuno, colocó tranquilamente la carta sobre la mesa, frente a ella. Ella la miró y luego levantó los ojos hacia él. Entonces, encontraste la habitación. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué esta prueba? Porque, hijo mío, he visto a demasiados hombres consumidos por la avaricia. Quería saber si eras diferente. Y ahora empiezo a creer que sí. Ethan sintió que se le cerraba la garganta. Por primera vez, ya no sabía si quería su dinero o su perdón. El invierno se instaló en Westmore Hill, envolviendo la mansión en un velo de silencio y escarcha. Los días se acortaban, y la luz que se filtraba por las vidrieras parecía más fría, más melancólica. Ethan había cambiado. El hombre que había llegado aquí con sed de riqueza comenzaba a comprender lo que la vida realmente le ofrecía, la oportunidad de volver a ser humano. Pero el tiempo, por su parte, no le dejó otra opción. Una mañana, la ama de llaves Marta lo despertó presa del pánico. Señor Ethan. La señora Eleanor no se siente bien. Entró corriendo en la habitación de Eleanor. Estaba pálida, jadeando, tumbada en su gran cama con dosel. Le temblaban los dedos, pero su mirada permanecía serena. No te preocupes, Ethan. Es solo un viejo reloj que se detiene lentamente. Él tomó su mano. Voy a llamar a un médico. ¿Es inútil? Ya lo he preparado todo. El doctor Mason sabe que mi hora está a punto de llegar. Ethan sintió una sensación de ardor en el pecho. No puedes dejarme ahora. No después de todo lo que me has enseñado. Ella sonrió débilmente. Hablas como un hombre que ha entendido lo que buscaba. En los días siguientes, permaneció a su lado, olvidándose por completo de los papeles, el testamento y la fortuna. Le leyó sus libros favoritos, la acompañó al jardín cuando aún podía caminar y le preparó el té que le gustaba. La mansión, una vez tan fría, de repente parecía llena de calidez. En sus últimos momentos, Eleanor a menudo le hablaba de su hijo. Henry tenía tu edad cuando murió. Quería ser piloto, viajar, ayudar a los demás. Tenía ese mismo fuego que encontré en ti. Por eso te elegí, Ethan. Me recordaste lo mejor de él. Una noche, mientras la nieve caía afuera, ella tomó su mano y susurró. Prométeme que nunca dejarás que la riqueza te defina. Prométeme que darás lo que nunca has recibido. Te prometo que. Así que estás listo, para heredar. Estas fueron sus últimas palabras. A la mañana siguiente, ella había fallecido pacíficamente. Unos días después, la señora Grace Holloway regresó a la mansión con un maletín negro. Ella le pidió a Ethan que se sentara en la gran sala de estar. Eleanor me dejó instrucciones muy específicas. Aquí está la carta que te escribió antes de morir. Ethan abrió el sobre. Dentro, una simple hoja de papel. Mi querido Ethan. Llegaste a mi vida por el dinero y te marchaste con un corazón. Ese es el verdadero legado. Pero porque cumpliste tu promesa, te dejo todo lo que tengo, la mansión, el terreno y la Fundación Westmore.
Haz algo bueno con ello. Haz que sea un hogar para aquellos que el mundo olvida, como lo fuiste tú una vez. Y si un día dudas, recuerda, la riqueza no se mide en dólares, sino en almas salvadas. Con cariño. Eleanor Westmore Carter. Las lágrimas fluyeron sin control. Ya no era una cuestión de fortuna. Fue un llamado a la redención. Pasaron los meses. Ethan transformó la mansión en un refugio para jóvenes desfavorecidos. El retrato de Eleanor colgaba en el recibidor, como una presencia benévola. Cada vez que encontraba una mirada perdida, la recordaba, sus palabras, su lección. Y a veces, por la tarde, miraba por la ventana, hacia el cielo donde la nieve caía suavemente, y murmuraba: «Gracias, Eleanor. Me lo diste todo, incluso a mí misma».